Quien quisiere ser marido de Inés afuera de las tablas, ha de permitir que sea mujer de capa y espada. Busca Inés un marido como de armario, pues quiere sin que asombre, hombre para el estrado. En viéndola basta, yo soy esposa, un marido que os viene a servir de dama, y tomad aquesta mano por toda aquesta semana. En darme la mano ya reconozco la ventaja. Sabéis que a ser mi marido venís con las circunstancias de que yo el mando y el palo he de tener en mi casa. ¿Y dárame cuanto pida? Aquello será sin falta. Pues llámenme desde luego, todos, doña Juana Rana. La boda de Juan Rana, entremés de Jerónimo Cancer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Los protagonistas de la boda de Juana Rana decidieron romper los códigos de vestimenta y los roles de género. En Carne Cruda también nos gusta cuestionar la historia con nuestros colaboradores para romper los estereotipos históricos. Hoy nos preguntamos, ¿quién lleva los pantalones? Lo hacemos en un especial sobre el travestismo en el Siglo de Oro. Lux sacra sit minus, non trago sit minus, ad retro satana. Manu. ¿Sí? ¿Quién no es esto? ¿Esto no es Va de Retro? Sí, pero no. Esto es Va de Retro, ¿entiendes? La sección de historia de Carne Cruda. Con Puto Miquel y Gerstórica. ¿Ya vas a salir del armario como un mamarracho? Bueno, sí. Eso. Pues esta vez parece que no ha salido del armario. Otro que no aparece a la hora del programa. Eva, hace favor de llamar a Puto Miquel, a ver dónde se ha metido. Estoy ahora poniendo en el papel lo de mi viaje a Roma. Miquel, que te están llamando. Pero, ¿Sara? Ya todos sabían. Hombre, Javier, feliz... Javier, no empuje vuestra merced. Digo, no empuje vuestra merced. ¿Te pillo mal? Nos pillas en 1628. Estoy con Mariela y Miquel en el patio de comedias del Hospital de Málaga. Sí, lo estoy oyendo. ¿Y qué comedia estás viendo? La monja Alférez. Ay, espera, Mariela, que se te está despegando. Mira, Javier, como se le caiga el bigote postizo, vamos a salir de aquí a patadas. ¿Se os ha olvidado que hay un programa que hacer? Bueno, a lo mejor se nos ha ido un poquito el tiempo. Mira, vete lanzando la careta y enseguida vamos para allá. Y tráete también a Miquel, ¿eh? Sí, sí, claro. ¡Ay, ya vienen para acá! ¡El movimiento espacio-temporal! ¡Las ondas de radio! ¡Ay, ya están aquí! Histórica. Sara, Miquel, Mariela, crudos días, vaya tres patas pa' un banco. Hola, hola, hola. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Qué tal? Todo muy bien, ¿no? Sí, sí, muy feliz de que lo empecéis juntas, las Gestóricas y Miquel, por primera vez desde que hacemos Va de Retro. Y además, Miquel con un libro debajo del brazo. Hombre. Sí, la historia no es la que es la que te cuentan. La que te contamos aquí también. Sí, sí, maravilloso. Oye, precioso libro, publicado por Planeta. Qué bonita portada, maravilloso. Hoy has venido a hablar de tu libro. Yo no, he venido a hablar de travestismo. Vale. Y luego del Sí, libro. Eso es. Este sábado 29 de enero a las 12 del mediodía, Miquel hablará de su libro en la librería transfeminista Mary Read, por cierto, nombre de una mujer que usaba ropa masculina para piratear. Así que vamos a hablar de travestismo. Pero vamos a ver, ¿qué hacíais en el teatro? Pues chico, ¿qué cosas tienes, Javier? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos documentándonos, como siempre. Ya, como cuando la policía va a los clubes nocturnos a investigar, ¿no? En fin, pero vosotras en un corral de comedias. Bueno, es que el travestismo estuvo muy presente en el teatro del Siglo de Oro. Ajá. Y hasta allí no hemos ido para conocer la historia de algunos personajes que desafiaron los roles de género, por ejemplo, como las actrices de disfraz varonil, y también las que se especializaron en papeles masculinos. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Deuteronomio 22:5. Abdullah bin Abbas dijo, el profeta maldijo a los hombres afeminados y a las mujeres que quieren ser como hombres, y dijo, sacadlos de vuestras casas. El profeta sacó a fulano y Umar sacó a fulana. Hadís 1996 del Sahih al-Bukhari. Bueno, ya veo que el sector más religioso de la sociedad estaba en contra de este tipo de actuaciones. Pues sí, y con la dualidad habitual, porque por un lado el santoral católico incluye ejemplos de santas travestidas como Santa Eugenia, pero por otro lado reprobaban el travestismo ya que erróneamente lo consideraban pues como la antesala a la homosexualidad y la sodomía. Se empieza por el travestismo y se acaba siendo gay. Pero la práctica de travestirse se ha dado en todas las sociedades, en algunas con un significado ritual o sagrado dentro de su comunidad, pero en las sociedades
heredera del pensamiento clásico, ha sido habitualmente una práctica criticada y muy perseguida para poder cumplir con los mandatos de género que nos encontramos pues en una sociedad binaria. Pero vamos a ver, el término travestismo es más reciente, ¿no? Sí, fue definido por el sexólogo alemán Magnus Hirschfeld en 1910, aunque en el contexto teatral ya se usaban términos similares desde mediados del siglo XVII con el significado de disfrazarse. Si pienso en teatro y en travestismo, me viene a la cabeza el kabuki, por ejemplo, y el teatro isabelino. Pues claro, porque son hombres en roles femeninos. ¿Y ya por qué? Pues porque las mujeres tenían prohibido actuar. Pero tengamos en cuenta que cuando surge el kabuki en el siglo XVII, solo actuaban mujeres. Ajá. Luego fueron sustituidas por hombres más jóvenes y luego estos por señores mayores. Y todas las prohibiciones siempre iban muy justificadas por cuestiones de moral sexual. La moral sexual, que es la que condicionaba los roles y temáticas permitidas. Por ejemplo, en el contexto español, las mujeres fueron autorizadas a actuar a partir de 1587, pero con dos condiciones. A ver. La primera era que las actrices estuvieran casadas y fueran acompañadas de sus cónyuges. Y la segunda condición era que siempre actuasen con hábitos de mujer. ¿Y cómo se explica entonces lo del disfraz varonil que decíais antes? Bueno, es que las normas están para romperlas, y sobre todo en un entorno no normativo, pero a la vez controlado como es el teatro. El teatro permitía explorar lo exótico, lo inusual, o directamente lo sórdido, ¿no? Esto llamaba la atención al público, pero a su vez, cuando terminaba la función, podía devolver el mundo a la normalidad. Entiendo. Y aunque algunos de los motivos por los que se dice que era tan popular y por los que también a la Iglesia no le hacía mucha gracia, es que los trajes masculinos eran más sugerentes y acentuaban más las formas de los cuerpos de las comediantes. De hecho, el disfraz varonil era tan popular que ahí tenemos a grandes del teatro español como el Lope de Vega, que de sus 460 comedias, 113 tenían al menos un personaje femenino que se travestía. Pero vamos, que el señor Fénix de los Ingenios tenía muy claro que esto era solo para la función. Las damas no desdigan de su nombre y si mudar en traje sea de modo que pueda perdonarse, porque suele el disfraz varonil agradar mucho. Lope de Vega, arte nuevo de hacer comedias. Gracias por perdonarnos, López. Ya la tira para casa, por favor, ¿eh? Venga pa' casita. En su dedicatoria de su obra La vengadora de las mujeres, Lope deja muy claro que estas varonas, lo que él llama viragos patológicas, solo deben existir en el arte. Más allá del voyerismo del público, ¿qué función tenía el travestismo en el escenario? Bueno, aquí tenemos que hacer muchas distinciones. Primero, entre hombres que se visten de mujer y mujeres que se visten de hombres. Pero vamos a empezar por el disfraz varonil, que de los dos era el más popular. La historiadora Lola Gómez distingue 4 arquetipos de personajes femeninos disfrazados de hombre. El primero es el de la mujer hombruna o heroica. Esto es una mujer que renuncia al rol que la sociedad le ha asignado y se viste de hombre para unirse al ejército, combatir y convertirse en el héroe. La virago, que decía Lope, y que tan poquito le gustaba. Aunque él fue el mismo que introdujo el género y se volvió el arquetipo más popular. Este tipo lo tenemos en comedias como Las Amazonas o La Dama Capitán. Y hablamos de una transgresión efímera, porque cuando se descubría el engaño, por así decirlo, todo volvía a la normalidad y como que aquí no ha pasado nada. ¿Sabes? El segundo tipo... Corramos, nunca mejor dicho, un tupido velo. Exacto. Un telón. Un telón, esta vez un telón. El segundo tipo es el de la mujer que adopta un disfraz masculino por necesidad, ¿no? Para desempeñar algún oficio o virtud que en esa época se consideraban propios del varón. Y aquí tenemos ejemplos como Afectos de odio y amor o La hija del aire, en la que la protagonista usa un traje masculino para ascender socialmente. Tenemos que tener en cuenta que en una sociedad donde los roles de género estaban tan marcados, estos estereotipos se trasladan al final también al teatro. ¿La mujer se trasviste de hombre para poder hablar y comportarse como un hombre? Es que parece que una mujer solo podía expresar su odio o su furia si estaba vestida como un hombre. In numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. Escuchamos a Helen Reddy cantando en el clásico himno feminista Soy mujer, óyeme rugir. Pero en el teatro del siglo de oro esto solo podía hacerlo un hombre o el personaje que estuviera vestido como un hombre. El tercer y cuarto tipo corresponden a las enamoradas que se visten de hombre, bien porque se ven obligadas a guerrear, como ocurre por ejemplo en La niña de Gomezaria o en María Hernández la gallega, o porque necesitan viajar para seguir a su galán.
Y en estos casos no es una inclinación hacia lo masculino, sino es la necesidad lo que la lleva a vestirse de hombre. Un hombre podría moverse con mucha más facilidad y seguridad. E incluso la mujer deshonrada solo podría vengarse vistiéndose de hombre, porque el honor, incluso el de las mujeres, lo tenían que defender los tíos, claro. Como tiene que ser, por cojones, coño. Y de nuevo el travestismo termina y la mujer vuelve a su rol tradicional. Se casa y ese es el final feliz para que la audiencia respire tranquila. Que nos gusta un musical, ¿eh? Hombre, yo me crié con esto. Por supuesto que sí. Pero bueno, por mucho que el disfraz varonil sirva para cuestionar algunas de las normas más rígidas de la época, al final casi siempre acaban restaurando el orden y, por tanto, reafirmándolo. Y también tenemos otro tipo de travestismo femenino. Es la actriz que interpreta papeles masculinos. Y una de ellas, las que más destacó, fue María Navas. Es decir, los que era una actriz haciendo de actor de principio a fin de la obra. Sí, de hecho, Navas tenía tanto gracejo en el escenario como actor que se decía que... Ejecutando con tal arte los personajes de caballero, los lindos se morían por ella viéndola en traje de hombre llevado con tanta elegancia y soltura. Ahí había un poquito de... voyerismo. Sí. En la temporada teatral de 1703-1704, María de Navas se hartó, decidió dejar los papeles de mujer y hacer de hombre, desde soldado, marido, galán y hasta un viejo venerable. Aunque solo nos han llegado referencias a 3 piezas breves: Las casas de Madrid, El primer duelo del mundo y El mundo al revés. Pero, ¿y qué hay de papeles que fuesen menos boyerísticos? ¿Cambiaba la cosa cuando los escribían mujeres? Bueno, es que no conocemos muchos nombres de mujeres que escribían teatro barroco. ¿Por qué? Pues porque la mayoría escribían bajo seudónimo. Pero aunque las autoras también tuvieron que adaptarse a estas convenciones, vemos que usan el lenguaje para ridiculizar algunas prácticas masculinas o ese código del honor que solo podían defender los hombres. O incluso para hablar de otras formas de ser hombre y de ser mujer. En su obra La dama misterio y el capitán marino, María Laborda, la dramaturga neoclásica nacida en Carabanchel y no la egeana que ostenta el actual récord nacional femenino de escalada de velocidad. Es muy importante, hacer esta distinción. Bueno, pues María Laborda, la de antes, nos presenta a Rebeca, una protagonista que se hace pasar durante 18 años por un hombre, por un capitán. Y aunque Rebeca adopta roles masculinos como un padre y como militar, es un hombre sensible, empático, que se abre a las emociones. Y frente a otra obra en las que el travestismo termina con la restauración del orden y la mujer casada, Rebeca aquí rechaza el matrimonio que le ofrece. ¡Bravo por Rebeca! ¡Viva Rebeca! ¡Arriba Rebeca! Además, también Evaristo, el hijo de Rebeca, se traviste. Vaya familia. Se convierte en Arabella. ¡Oh, qué bonito nombre! Y cuando le reprochan que es muy sensible y compasivo y que a lo mejor se ha metido demasiado en el papel de dama, el Evaristo que nos escribe María Laborda niega que los sentimientos y la compasión sean cosas exclusivas de las mujeres. ¡Bravo por Evaristo! ¡Viva Arabella! ¡Viva! Si es que... ¡Qué familia, qué familia! En esta doble confusión, la autora nos presenta otras formas de ser masculino y del ser femenino. ¿Y qué hay de los hombres vestidos de mujeres? Bueno, aquí la situación es bien distinta porque, aunque también fue muy popular, el travestismo masculino solía reservarse al teatro breve y con fines cómicos. Cuando el hombre se vestía de mujer, estaba siendo grotesco. Bueno, al fin y al cabo estaba renunciando voluntariamente, al menos sobre el escenario, a sus privilegios y adoptando pues una posición inferior con todo lo que eso conllevaba. Y por eso la obra de María Laborda es tan llamativa. Es uno de los pocos casos de travestismo masculino que no es una burla. Aquí volvemos a tener 2 tipos de travestismo. A veces, algunos actores se vestían de mujer para interpretar papeles femeninos y hacerlos cómicos o de una apariencia más divertida. Y esto iba desde interpretar a una novia barbuda hasta hacer de la mismísima diosa Venus, eso sí, vestida a la gallega. Aquí lo que se buscaba era la risa, por medio del contraste entre lo que el personaje dice ser y lo que veía el público. Un señor con barba interpretando a la diosa del amor, por poner un ejemplo. Por ejemplo. Pero también tenemos obras... vestida de gallega. Cuidado, es que es muy importante eso. La Venus gallega, eso me ha matado. Claro. Bueno, que también tenemos obras en las que el personaje se viste de mujer, ¿no? Estas son las más interesantes. El motivo de su popularidad sigue siendo la gracia de este juego de engaños, pero también sirve para ridiculizar algunas de las normas de la época. Al final, las obras cómicas permitían cuestionar estas prohibiciones y normas sociales de una forma más segura, porque a menudo el objeto de la burla era el desviado, él o la que se salía de la norma, claro. E igualmente este teatro podía tener algo de transgresor.
Y para hablar de disidencias en el antiguo régimen tenemos a Juan Pedro Navarro Martínez, historiador y profesor del Departamento de Historia Moderna en la Universidad de Murcia. Su investigación gira en torno a la historia sociocultural, el género y la teoría queer, en particular el análisis de las subculturas sodomíticas como fórmula protoidentitaria y de las masculinidades de la modernidad. No confundir las culturas míticas con las subculturas sodomíticas. Aunque muy míticas somos todas. Juan Pedro, crudos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues encantados de saludarte y con muchas ganas de escuchar lo que nos tienes que decir. Empiezo por una pregunta creo que importante para situarnos. ¿De qué manera se articulaban las disidencias de género en el siglo XVIII? Bueno, pues sobre esto debemos de tener en cuenta que las concepciones que tenemos a día de hoy sobre nuestro género y nuestra sexualidad pues son construcciones contemporáneas que comienzan a desarrollarse con la imposición de ese modelo burgués que tanto daño nos ha hecho a inicios del siglo XIX. Pero eso no significa que la gente del antiguo régimen, ya que me ciño exclusivamente al mundo occidental y cristiano, no tuvieran una autoconcepción sobre lo que les atraía sexualmente o cómo eran leídos en términos de género. Más bien al contrario, los modelos binarios de hombre y mujer estaban ampliamente asentados, aunque relacionados a otras nociones como la honorabilidad, la honradez o la castidad. Por desgracia hay gente que sigue pensando un poco así. Y todo lo que queda fuera de ese modelo pues se consideraba, en términos cristianos, contrario a la naturaleza. Sabemos que en el mundo anglosajón hay un término que es bastante popular ahora mismo y un poco polémico, que es lo queer, pero es algo que se utiliza desde el siglo XVI para denominar a todo lo que quedaba fuera del juego político y social, es decir, todo lo que era ambiguo en términos de género, sexualmente, pero no solo eso. Y en ese sentido, pues el transformismo, por ejemplo, la ambigüedad de género o incluso los cuerpos no binarios, pues quedan dentro de esa categoría. Claro. ¿Y cómo podemos distinguir categorías como transexual, transgénero y travesti cuando hablamos de sujetos históricos anteriores a esta construcción de las identidades que nos comentas? Pues la verdad es que es un tema bastante complicado y hay muchos debates, ¿no? Desde muchos puntos de vista diferentes, porque desde luego los historiadores no queremos caer en el presentismo, pero por otro lado hay muchas historias de vida que conocemos, muchos relatos históricos que pueden ser leídos desde luego en clave trans o desde diferentes perspectivas de género. Y muchas historiadoras antes que nosotras han trabajado, por ejemplo, el tema del travestismo. Sin embargo, sobre las cuestiones trans, parece que es más problemático teorizar sobre ello. Tenemos el caso tan famoso de Catalina Antonio de Araújo, del que ya habéis hablado un poco, ¿no? La monja alférez, durante su juventud, es leída como mujer, de hecho ese es su género asignado, pero después se convierte en un hombre y termina siendo un militar. Y entre otras cosas, hace algo tan masculino como iniciar militarmente la matanza de los mapuches, que creo que esto es una de las partes que menos se habla cuando se indiosa este personaje. Ojo, hay que tener un poco de cuidado. Termina recibiendo un trato masculino, pero no sabemos a ciencia cierta, porque las fuentes no nos lo pueden confirmar, que esta persona tuviera una autoconcepción propia de disidente de género. En el caso del travestismo, pues ya conocemos el caso de Don Gil de las Calzas Verdes, ¿no? Como modelo literario, prácticamente un drag king de la época, ¿no? Totalmente. Y el caso de Juan Rana, que de hecho se definía como rana porque él decía que no era ni carne ni pescado, ¿no? O sea, utilizaba de hecho este recurso cómico de ser ambiguo sexualmente, y de hecho es condenado, ¿no? Por delito de sodomía, entre otras cosas. Pero también hay gente que desde lo anónimo, como por ejemplo uno de los casos que yo he estudiado, el de Sebastián de Leirado, pues utiliza el disfraz femenino para empoderarse, ¿no? Y convertirse en un personaje femenino potente, no solo a nivel teatral, sino también fuera de la escena. Oye, ¿y cuáles serán las prácticas más perseguidas o reprimidas? En cuanto a los delitos como tal, el pecado de sodomía, y aquí podemos entender todas las fórmulas sexuales que no estaban encaminadas a la procreación, ¿no? En términos morales. Pero, desde luego, la pena a estos delitos era la peor de todas, ¿no? Que ser quemado, la pena de muerte por fuego, pero sabemos que ya desde el siglo XVII estas penas son conmutadas por otras menores. El delito de sodomía fue juzgado para hombres y mujeres, pero fueron sobre todo los varones los que fueron perseguidos por este delito. Con respecto a la performatividad de género, como por ejemplo el travestismo, a nivel legal no encontramos leyes concretas, pero sí que encontramos otras fórmulas legales como el escándalo público, que nos recuerda bastante a lo que siglos después veremos con las leyes de vago o de peligrosidad social, que servían para que la gente que se travestía fuera perseguida por ello.
Y Juan Pedro, ¿qué tipo de registro encontramos sobre las mujeres que se transvistieron? En mi investigación he encontrado, de hecho, muchas más mujeres que utilizaban el traje masculino que todo lo contrario, ¿no? De hecho, algunas se sirvieron de andar vestidas de varón para ir a casa de sus amantes, otras para poder caminar solas por la noche sin sufrir la presión de las rondas policiales, que recordemos que a partir del siglo XVII empiezan a ser bastante fuertes en las grandes ciudades, y sobre todo para evitar la violencia sexual ejercida por los hombres. Pero algunas incluso se leían como hombres y utilizaban el traje masculino porque se sentían más cómodas. Encontramos varios casos como el de Feliciana Fernández, llamada El Periquillo, que es acusada de andar vestida de varón continuadamente en Madrid en 1721. ¿Y cómo se miraba a esas mujeres? Pues la verdad es que no muy bien. Sin embargo, sí que encontramos registros de que son leídas continuamente como varones desde los entornos familiares. Por lo tanto, tampoco hay que pensar que en una sociedad retrógrada como la del antiguo régimen, pues no todo el mundo iba a andar en contra de estas particularidades, especialmente en los entornos familiares, que hacían piña. ¿Se conocía la transexualidad y se aceptaba? Pues no podemos hablar del término de la transexualidad. Sí que hay varios personajes que históricamente, que de hecho ahora son parte de nuestro imaginario cultural y social, que podían ser leídos en clave trans, pero no podemos definir como tal a estos individuos como trans. Sí que es verdad que hay algunos registros de personas que utilizaron el travestismo de forma tan continuada, como por ejemplo el caso de Sebastián de Leirado, que es uno de los que yo he trabajado, que llega un momento en el que no sabemos realmente cómo se autodefinía esa persona. Ajá. Una última pregunta, Juan Pedro. ¿Existía relación entre el travestismo y la prostitución? Pues yo he podido rescatar algunos expedientes judiciales contra mujeres que se dedicaban a la prostitución y utilizaban efectivamente el traje masculino para poder entrar a lugares que les eran vetados por su género, ¿no? Como por ejemplo los colegios de estudiantes o los cuarteles militares. A fin de cuentas, el travestismo en este sentido fue una herramienta para algunas mujeres en aras de facilitar su presencia en espacios masculinos, en espacios homonormativos. En la prostitución masculina, que también existió y a veces se nos olvida, no encontramos el recurso del travestismo como herramienta, pero sí que vemos que las relaciones sin actividad económica mediante entre varones sí que era bastante frecuente que hubiese travestismo. De hecho, Sebastián Leirado, como actor amateur, se travestía con el traje de la Rosaura de Calderón de la Barca, endiosada ella por Madrid, y utilizaba el traje para irse de cancaneo, ¿no? Utilizando mira. Más contemporáneo para conocer otros chicos sin levantar sospechas. Muy bien, muy lista ella. Oye, ¿y todo esto no lo podemos o lo podremos leer en un libro? Pues espero que sí, y pronto. Cuenta. Yo estoy terminando mi tesis doctoral y me gustaría que eso se convirtiera en una obra. A nosotras también nos gustaría muchísimo. Juan Pedro, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Eres tan travesti, se titula este tema de La Prohibida. Juan Pedro nos ha comentado que en espacios no normativos, como la escena teatral, sí se permitía transgredir los roles. ¿Qué figuras encontraríamos en este contexto? Mariela, dame nombres y apellidos. Bueno, pues uno de los actores más famosos en esto del travestismo masculino fue Juan Rana, que ya ha comentado Juan Pedro. Juan Rana fue un actor cómico que empezó en el escenario en 1617 y de ahí no le bajaron hasta 1670. Toma ya. Estuvo más de 50 años sobre las tablas. Pero la carrera de Juan Rana quedó inmortalizada cuando fue arrestado en 1636 precisamente por el pescado. ¡Uy! El pescado. Ni carne ni carne ni pescado. Por el pecado nefando. Vale. Pero bueno, Juan Rana tuvo suerte porque consiguió, gracias a sus contactos, ser liberado de la cárcel. Pero claro, la noticia en sí se convirtió en una salida del armario por todo lo alto. Y a partir de entonces, Juan Rana sería... Es maricón. Bueno, esto quiere decir que era disidente dentro y fuera del escenario. Claro,
Así es, si ya era famoso antes, ahora su fama como actor se mezclaba también con esa marca pública que tenía fuera de él como maricón de España. Se escribieron más de 50 entremeses especialmente para que los interpretase él, y en muchos de ellos aprovechaba su sexualidad fuera del escenario para crear situaciones particulares en escena. Qué bueno. Y aquí hablamos ya no solo de travestismo, también de inversión total de los géneros. El texto con el que hemos abierto el programa, La boda de Juan Rana, habla de una mujer masculina que quiera un marido para tenerlo de adorno. Y claro, Me encanta. los demás galanes se escandalizan. ¿Cómo van a aceptar algo así? Aunque fuera lo que estaban condenadas y acostumbradas muchas mujeres en la época. Solo Juan Rana, por su afeminamiento, acepta y pide que le vistan como a la más alta dama para transformarse en Juana Rana. Kit, 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 2 piezas de espuma. Kit, 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 un culo de goma. Kit, 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 3 bodas de plumas. Kit, 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 tanga y banderra. Es decir, aquí la inversión del código de vestimenta se iguala con la inversión de estereotipos sexuales y los roles a los que se tiene que dedicar cada uno en el matrimonio. Vamos, que es el hábito lo que hace al monje o la monja. Además de este, tenemos otros entremeses como Juan Rana mujer o El parto de Juan Rana, en el que Juan queda embarazado y por eso es obligado a vestirse de mujer para adecuarse precisamente al papel que le toca socialmente. Y claro, Juan Rana podía desafiar tan abiertamente las normas precisamente por su fama. Es que tengo que presentar esta maravilla que está sonando. Es La Dilla Rusa con Joan Colomo y los Ganglios. No podía salir mal. Hombre. No podía salir mal. Y no ha salido mal. Y también encontramos a otras actrices que llevaban el transgresor más allá de las tablas. Por ejemplo, la comedianta Bárbara Coronel, que usaba normalmente atuendo masculino y montaba a caballo allá por donde fuera, como el jinete más habilidoso. Se nos describe a Bárbara como una mujer casi hombre y una amazona. Y a ella estas transgresiones se le toleraban por ser actriz, como si fuese una excentricidad de comedianta. Como si se le hubiera contagiado de tanto interpretar en el escenario papeles de mujer que se visten de hombres. Y esto no era solo algo del teatro español. Si nos vamos a Inglaterra, hay una pionera de los drag kings que fue la actriz Nell Gwyn. Ella se paseaba por las calles de Londres en su adolescencia con ropa masculina, barba postiza y bajo el nombre de William Nell. Si es que está todo inventado. Y ella iba así observando qué comportamiento podría usar luego sobre el escenario como un hombre. Vamos con un clasicazo. Hombre, esta no hay que no podía faltar. Esta no hay que presentarla. A bailar, a cantar, a abrir los brazos. Dejaos llevar. Estamos montando Me quita la peluca, joder. Estamos audicionando para la segunda de RuPaul España. Sí, sí. Sara, ¿te centras? Puedo seguir. No, ya, es que te veo que Claro, estás es bailando, como bailando. Cuando me ponéis música y luego tengo que hablar yo, pues no se acaba Venga, la canción. dale. Bueno, que antes hablábamos de que el travestismo se permitía en el escenario por ser un espacio controlado, ¿no? Al final de la obra, pues todo vuelve a la normalidad. Pero hay otros contextos fuera de las tablas donde pasaba lo mismo. Bueno, pasaba igual. Claro, sobre todo en carnaval, el día de todo al revés y el mundo patas arriba. Tenemos incluso noticias de que en la corte se llegaron a celebrar 2 bodas burlescas, en 1623 y 1638, en la que todo el mundo, nobles y reyes, asistió con vestidos del sexo opuesto. Vaya, pero ¿y qué hay del travestismo fuera de estos entornos? ¿Cuáles son algunos de los motivos por los que las personas deciden travestirse? Bueno, para la población masculina, travestirse suponía bajar en la escala social y en la mayoría de los casos podemos pensar que puede responder a una necesidad identitaria. Para la población femenina, aunque para algunas fuera una expresión de su identidad de género, fue más a menudo una estrategia de supervivencia, ya que hacerlo les permitía acceder a un oficio masculinizado, pues participar en la vida militar, también acceder a la universidad, bueno, casarse con una mujer, deambular por el espacio público con mayor seguridad, una serie de cosas, vamos. Y encontramos que los reglamentos sobre la vestimenta han sido muy comunes desde la antigüedad hasta nuestros días. Hay ordenanzas y leyes suntuarias que especifican quiénes podían usar determinadas prendas en función del género, la clase y el oficio. ¿Con qué objetivo?
pues se utilizaban para marcarle a cada cual su posición social. Por ejemplo, había colores y tejido específicos destinados solo a las clases adineradas. La población esclava no podía vestir con ostentación y las prostitutas debían de usar ropajes que la identificaran. ¿Y por qué esta fijación precisamente con la ropa, Miquel? Bueno, es que el vestido es lo que John Howard llama un sistema semiótico, un sistema de significado donde se mantiene el orden social o se puede combatir. Además de perpetuar las diferencias sociales, con estos reglamentos también se pretendía controlar la balanza comercial, limitando, por ejemplo, la importación de ciertos productos, de lanas, sedas, pieles, tintes... Vaya. Supongo que además existirían otros factores condicionantes. El control de los cuerpos femeninos y el querer preservar el honor de la familia que recae sobre ellos ha sido el objetivo de numerosas ordenanzas públicas. Eso no lo vi venir. Aquí no. Vaya. Qué cosas. Bueno, la moral sexual de cada época y contexto ha condicionado las prácticas sexuales y los diferentes delitos, pero también la indumentaria. Y esta última de una manera arbitraria, porque, por ejemplo, en Valencia las prostitutas no se podían cubrir con mantos o mantillas. En Sevilla era todo lo contrario. En Madrid debían llevar picos de color. Ah, de ahí viene lo de andarse de picos pardos. Uh-huh. Sí, y como ha comentado antes Juan Pedro, las mujeres que se prostituían encontraron en el travestismo una herramienta para mejorar su seguridad en el espacio público y al mismo tiempo para acceder a espacios privados masculinizados. Calzas y jubón, armas son. Pues sí. Y aquellas que estaban también hartas de las limitaciones de género impuestas a las mujeres vieron cómo utilizar vestimenta asociada a la población masculina podía abrirle algunas puertas y mejorar también su situación económica. No hay mejor moda que la que más acomoda. Javier, cariño, ¿algún refrán más que añadir? Bueno, es que mi abuela era muy refranera. Es que yo me sé otro. Hombre refranero, tonto y majadero. Oh, vaya, dejadme el último. El hábito no hace al monje. Pues en verdad un poco sí. El hábito hace al monje, porque como nos dice Judith Butler... Actuamos, caminamos, hablamos de formas que consolidan la impresión de ser un hombre o una mujer. Actuamos como si ese ser hombre o ser mujer fuese una realidad interna o algo que es verdadero acerca de nuestro ser. Un hecho. Realmente se trata de un fenómeno producido y reproducido todo el tiempo. Decir que el género es performativo quiere decir que nadie es un género desde el inicio. Estamos hablando todo el rato de que este travestismo, este cambiar de género, se veía como un problema porque no se adecuaba al sexo asignado a cada persona, pero ¿cómo se entendían estos cuerpos? Bueno, nos encontramos en un momento de crisis y de cambio de cómo se entendía el sexo. Para el principio de la Edad Moderna aún tenía vigencia el modelo del sexo único, la idea de que solo había un sexo, el masculino, y la mujer era una inversión o una versión poco hecha del hombre. Claro, así se justificaba esa superioridad sobre la mujer. Pero a su vez, cualquier cosa que se saliera de la norma, incluyendo a menudo la sodomía y el travestismo, se relacionaba con variaciones en los órganos. Y si alguien se salía de la norma, debía de ser porque había algo en su cuerpo que también se saliera de la norma. Y estas diferencias fisionómicas al final se relacionaban con lo monstruoso, con lo que se sale del orden divino. Es que en el siglo de oro tenían un pitote entre sexualidad, sexo y género bastante importante. Bueno, pero bueno, entiéndelo. Es que todavía lo tenemos. Todavía lo arrastramos todavía. Es que, pero bueno, vamos a ilustrarlo mejor con un ejemplo que conocemos, por supuesto, por nuestra querida Inquisición. Nobody expects the Spanish Inquisition. Nadie esperaba la Inquisición española. No podemos evitarnos sacar a la Inquisición en un programa del siglo de oro. No, por favor. Pero bueno, en 1605, el padre de Magdalena Muñoz decidió ingresarla en un convento de Úbeda porque su hija era una mujer demasiado varonil como para encontrarle marido. 12 años estuvo Magdalena en el convento, causando mucha curiosidad entre las monjas, que la veían como una marimochacho, como se decía en la época. De hecho, muchas monjas, al parecer, aprovechaban cuando Magdalena dormía para examinarla y se nos dice comprobar que era mujer. Pero en 1617, a la edad de 34, a Magdalena le empezó a doler el vientre. Y cuando un cura la examinó días después, descubrió que le había salido un pene y proclamó que era tan hombre como cualquier otro. Madre de Dios. ¿Y qué iba a hacer en el convento? Bueno, el padre, que hacía 12 años había deshecho de ella, al descubrir que ahora tenía, al parecer, un hijo varón y un heredero, estaba contentísimo. Magdalena, por su parte, estaba contenta con simplemente irse del convento y de esas monjas curiosonas por la noche. Este caso, del que no conocemos más detalles, debió causar mucho revuelo, pero confirmaba una teoría de la época, y es que una mujer podía convertirse en hombre gracias a un golpe de calor. Ya ves. Magdalena
fue recibida como hombre varón perfecto por estar ascendiendo en ese modelo de sexo único y también por haber desarrollado unos genitales normativos. Así, de la noche a la mañana, nunca mejor dicho. Pero asumo que otras personas no tuvieron tanta suerte como ella, si es que o como él. Hablamos antes de escenarios teatrales, pues la escenita ejemplarizante que montó la Inquisición un domingo en horario de plena audiencia en Cienpozuelos el 28 de diciembre de 1588 fue uno de los actos humillantes que sufrió en sus carnes una de las figuras históricas más complejas del programa de hoy, el Heleno de Céspedes. Céspedes Helena, alias Heleno, natural de Alhama, esclava y después libre, casó con un hombre y tuvo un hijo. Desaparecido y muerto su marido, se vistió de hombre y estuvo en la guerra de los moriscos de Granada. Se examinó de cirujano y se casó con una mujer. Fue presa en Ocaña y llevada a la Inquisición, donde se le acusa y condena por desprecio al matrimonio y por tener pacto con el demonio. Supongo que este no es el currículum que envió para pedir trabajo, ¿verdad? ¿Qué era este texto que escuchábamos? Pues ese texto es el resumen de su vida que nos ha llegado a través de un proceso inquisitorial de más de 300 páginas. Céspedes es una persona que transita entre muchas y diferentes categorías. Además, su aspecto físico tampoco pasaba desapercibido y ella llevaba una vida errante. Israel Bursatin, profesor emérito de literatura española y comparada en el Haverford College de Pensilvania, analizó el proceso en 1999 en un capítulo del libro Queer Iberia. En él planteaba que lo que marcaba a Céspedes era la condición infamante de esclavitud y que se le leía como monfí, es decir, como un morisco rebelde, algo que aumentaba su poderío y masculinidad. Mantenerse económicamente a sí misma como mujer racializada, hija de esclava, no debía de ser nada fácil. Pero es algo que sí que consiguió como hombre. El ejército era una salida profesional masculina que permitía ascender social y económicamente. Es complicado leer históricamente a Céspedes, ¿no? Bastante, y por eso hemos contactado con Bursatin, porque nos ubica a Céspedes en un contexto histórico muy particular. Para mí, Heleno es un frontero ejemplar. Frontero es la persona que habita la frontera, que se puede mover entre diversas culturas, que maneja los idiomas y los modos de ser, formas de pensar, oficios, posibilidades, ¿no? Venus as a Boy, Björk, hablando de esta inversión de géneros. Hace unos años, el equipo Caballero Carcerer realizó un proyecto titulado A.O. Caso Céspedes, donde se nos presenta a un cineasta como mestizo y de género no binario que explora los vínculos con Heleno y se enfrenta a aspectos menos dignos de elogio, como fueron la colonización y la violencia que acompañó las conquistas y la esclavización de los moriscos del Reino de Granada. Tenemos que tener en mente que Heleno se alista del lado del rey Felipe II y no de los moriscos con los que se crió y educó. Así que la solidaridad o la identificación de Heleno con ciertos procesos culturales históricos de su época es algo que debemos enfrentar y al mismo tiempo no podemos idealizar. Tras la guerra, trabajó como sastre, siguió moviéndose hasta que a los 30 se sentó en Madrid, donde aprendió el oficio de la cirugía y comenzó a ejercer. Era una figura envidiada porque debía ser una máquina en su profesión y estaba al día de los últimos estudios en medicina. Vaya, vaya. Hasta que por fin llega a Cienpozuelos y aquí es donde empieza toda la movida gorda. Más gordo de lo que me estáis contando. No más. Todavía. Vamos al salseo. Venga, venga. Céspedes se enamora de María del Caño. Quiere casarse con ella y sentar la cabeza. Y ya era hora, porque menudo historial de conquistas. Mi opinión es, y sin ningún tipo de criterio objetivo ni de rigor histórico, es que, lo digo así, literalmente, es que Céspedes debía tener un puntazo y que el Tinder barroco debía estar que echaba humo. Echaba fuego. O sea, según se deduce por el proceso inquisitorial, se llevaba a las mujeres de calle, lo que molestaba a más de uno. ¡Que nos roba a las mujeres! Y cuando estaba iniciando los trámites para la licencia de matrimonio, la cosa se complica más, porque una de sus ex dice que Céspedes, citamos textualmente, macho y hembra. Ah, hermafrodita. Así que el vicario se niega a seguir con el proceso matrimonial y comienza entonces el proceso inquisitorial. ¿De qué se le acusaba? Inicialmente, de usurpación del vestido masculino y de bigamia. Esto iba directamente relacionado con la de sentir mal desprecio por la Iglesia y sus sacramentos, en especial el del matrimonio. Pero es más interesante analizar qué es realmente lo que se quiere castigar. Es muy curioso esto de qué es lo que se quiere castigar, porque si lo miramos desde una perspectiva de la historia de la sexualidad,
lo que verdaderamente los inquisidores quisieran castigar es el delito de sodomía entre mujeres. Pero en Castilla la Inquisición no tenía jurisdicción sobre el tema de la sodomía, por lo que el delito que le atribuyen es el de bigamia. Recordemos que de joven se casó con un hombre y omitió contarlo al pedir licencia para casarse por segunda vez con una mujer. Así que cuando llega el momento de castigar a Heleno, estamos en un auto de fe público que se hace en el Zocodover de Toledo, y que es ahí donde surge la denominación de Heleno como burladora, ejemplo de las burladoras que las mujeres tienen que tener mucho cuidado y no ser ilusas y caer bajo el dominio de una burladora, o sea, de mujer que tendrá relaciones lesbianas con ella, para decirlo en nuestra terminología de hoy. Me encanta el término, burladora. Y lo que le va a la Iglesia al morbo. El proceso insiste en pormenorizar con lujo de detalles la sodomía entre mujeres. O sea, relaciones sexuales de Heleno y su esposa, le hacen muchas preguntas a la esposa, consiguen testimonio de otra pareja sexual que Heleno había tenido y insisten, como hemos visto, en lo que llaman, y aquí cito, instrumento tieso y liso, o sea, un dildo, como se dice en inglés, para el acto sexual. Más allá del morbo, que morbo va. Si les gustaba el detalle, como en las confesiones, ¿no? Cuéntame más. Dan ideas. Pues, solo digo eso. Bueno, hablamos también de una pedagogía del miedo, ¿no? Los tribunales de la Inquisición montan un tinglado, una escena aleccionadora a modo de advertencia para el pueblo, en especial para las mujeres, en plena plaza de Zocodover de Toledo. Hay un testigo presencial que escribe que Heleno sale al auto de fe vestido de hombre, evidentemente con la ropa que llevaba cuando llegó preso al tribunal de Toledo, y que ahí sobre el tablado le quitan la ropa de hombre y le ponen traje de mujer, con lo cual intenta comunicar a los toledanos y especialmente a las mujeres que tengan mucho cuidado con esas burladoras, o sea, personas trans o mujeres lesbianas. Interesantísimo lo que ha contado Israel Bursatin, al que mandamos un abrazo fuerte por sus aportaciones. Muchísimas gracias. Bueno, escuchando este blues drag, nos quedamos con muchas preguntas que solo Céspedes podría contestar. ¿Nos ha llegado el testimonio de alguien del Siglo de Oro que haya relatado sus vivencias y travestismo en primera persona? Hay un personaje, Erauso, que vivió la mayor parte de su vida usando nombres y atuendos masculinos y que escribió o dictó Vida y sucesos de la monja Alférez en 1625. Nací yo, el alférez Catalina de Erauso, hija de capitán... Espera, Erauso, espera. ¿Has visto, Javier? Sí que... El alférez, sí. Catalina, la hija, ya. Sí, o sea, como indica Miguel Martínez, este texto pone en tensión los límites de la gramática castellana desde la primera línea, el Totalmente. tiempo que altera de un plumazo esas expectativas de los lectores sobre la distribución social de los roles de género en el antiguo régimen. ¿Te has dado cuenta, no? Me he dado cuenta. Vale, Erauso, ya puedes seguir, pero sáltate eso de tus padres y que eras de San Sebastián, por favor. Gracias. Nací yo, el alférez Catalina de Erauso. Entré en el convento de San Sebastián el Antiguo, de monjas dominicas, de edad de 4 años, a donde me crié hasta los 15. Estando en el año de la aprobación para profesar, me salí de dicho convento por causa de haber tenido palabras con una monja. Hay que prevenir que era un poquito camorrista. Por favor, los juicios de valor no son necesarios. Cuidado, que te mete. Déjenme continuar. Una noche tomé las llaves del convento, sacando conmigo tijeras, hilo, aguja y algunos reales de A8 que hallé. Fui abriendo puertas, que eran 12, y en abriendo la última, que fue la portería de la calle, salí fuera y dejé mi escapulario.
Fuime a una montaña que está a las espaldas de las cuestas el convento, donde estuve 3 días con sus noches haciéndome de vestir calzones de una basquiña de paño azul que llevaba debajo y de un faldellín verde que perpetúan hice ropilla y polainas. El hábito lo dejé allí por no servirme de nada. Y directamente para maestros de la costura. ¿Y cómo sobrevivió después? Pues Erauso trabajó algunos años como sirviente en varias ciudades hasta que en 1603 consiguió una plaza de grumete y embarcó hacia las Américas. Trabajó como paje y a cargo de una tienda en varios municipios de Perú. ¿A qué se debe lo de moverse tanto entre ciudades? Bueno, cambiaba de ciudad cuando se le presentaban situaciones del tipo: te voy a casar con esta dama porque le ha rajado la cara a su sobrino, o porque le despedían porque le habían visto tonteando con la doncella, o es que he matado a uno porque había hecho trampas. Motivos para cambiar de aires. Bueno, Erauso tenía un temperamento violento y era una persona que primero golpeaba y luego preguntaba. Era muy bestia. En un duelo nocturno mató a su propio hermano. Vaya con la monja alférez, no se andaba con tonterías. Monja, bueno, Erauso nunca fue monja, no llegó a profesar, pero sí fue alférez. Se alistó en el ejército rumbo a Chile, donde participó, como ha indicado también antes Juan Pedro, en la masacre de población mapuche y se destacó por ser una persona muy violenta y sanguinaria, de oprimida a opresora sin anestesia. Alternó campañas militares abusivas con reyertas, duelos, asesinatos, encierro en prisión y asilos en iglesias. A mí lo que me extraña es que Tarantino no haya hecho aún una película sobre Erauso. A mí también me estaba faltando un Pulp Fiction de Erauso. Como indica Miguel Martínez en su libro, que ha hecho el análisis de esta obra, es tradición que en las memorias soldadescas se resalte la sangre derramada y que todo sea muy escandaloso. El texto narra a martillazos la violación sistemática de cualquier forma de autoridad, sea en el enfrentamiento de Erauso con los alguaciles y corregidores de las ciudades virreinales o con los auditores y capitanes del ejército de Chile. Lejos de ser relatos de ejemplaridad pública y privada, estas vidas despliegan un ethos desafiante y bizarro, hipermasculinizado y criminal. Tanto Céspedes como Erauso se comportaron como hombres de su tiempo. Además, fueron personas oprimidas en origen que luego oprimieron desde las categorías que adoptaron. Podría ser porque, como decíamos antes, ser soldado fuera una manera rápida de ser leído como hombre en el antiguo régimen y de subir de estatus, quizá como mecanismo de defensa para que no se pusiera en duda su masculinidad. O quizás también porque no tenían otro tipo de referentes masculinos. Pero lo que tenemos claro es lo que dice Audre Lorde: las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. Erauso forma parte del sistema y este le valida. Felipe IV le otorga una pensión y del Papa Urbano VIII consigue licencia para andar en hábito de varón sin escrúpulo de conciencia. Vamos, que estaba a buenas con los amos. Pero, por eso, que te toca. Perdón. Por eso, que se te va el santo al cielo, cariño. Por eso algunas investigaciones se preguntan si la figura de Erauso puede ser leída como subversiva o, por el contrario, como un modo de legitimar las divisiones sexogenéricas existentes, porque se ajusta muy bien a los patrones de masculinidad de su época y más a esa masculinidad colonial. Claro, que participó en la masacre de la población mapuche. Mira, Javier, Erauso era consciente de que su situación era más privilegiada que, por ejemplo, la de Céspedes, porque estando en un marronazo que te cagas cuando vio que no podía salir de él, huyó matando y terminó, que no podía salir de él como otras veces, ¿no? Que huía o mataba, ¿no? Esta vez terminó confesando y se dijo mujer. Y además, cuando fue examinada por unas monjas y definida como virgen, esa virtud le validó aún más. Ahí está la diferencia con Céspedes. El cuerpo de Erauso encarnaba tanto el ideal masculino violento como el femenino casto. Ser hembra o varón no era tanto poseer una cualidad biológica como ostentar un atributo social. Y como dicen Cleminson y Vázquez García, no sería tan distinto del cambio de estado de soltera a casada o de la niña que ingresa en el convento. Las memorias de Erauso despliegan las fluctuaciones de un yo múltiple y movedizo que desafía las fronteras tajantes que el nombre y el género levantan sobre los cuerpos y las vidas. Erauso usa a lo largo de su vida multitud de nombres: Catalina de Erauso, Francisco de Loyola, Alonso Díaz Ramírez de Guzmán, Pedro de Oribe, Antonio de Erauso. Tiene nombres mil, tiene nombres mil, tiene nombres mil. Esto tampoco lo vi venir. Esas maneras de nombrarse tienen el mismo efecto desestabilizador que la variabilidad de los pronombres y género gramatical en el texto. Bourdieu lo define como la discontinuidad del sujeto. E incluso cuando ya había obtenido licencia para vestir y vivir como varón, Erauso va a seguir utilizando en ocasiones el femenino para referirse a momentos en los que está sola
cansada, afligida y lastimada, que podrían ser sentimientos que quien lo lee asociaría más a lo femenino. Por cierto, La monja alférez no era el título de la obra que estabais viendo y por la que habéis llegado tarde al programa de hoy. Sí, y la protagonista fue Luisa de Robles, una actriz destacada que llegó a representar hasta al Anticristo. Pero si te hablamos de ella, corremos el riesgo de volver al inicio del programa y entrar en bucle, que si las mujeres travestidas en el teatro, las tipologías... Mira, así que si te parece bien lo dejamos aquí. En todo lo alto, como este tema. Mezclar esto con Bourdieu me ha parecido probablemente lo más rompedor que se ha hecho en radio y en podcast en la historia. Bueno, pues vamos a dejar aquí, aunque seguiríamos fascinados por estas historias que contáis. Pero no os podéis ir sin recordar que este sábado, 29 de enero, a las 12, Miquel hablará de su libro. La historia no es la que es la que te cuentan. Bueno, y me acompañará Sara. Sí, estoy muy contento con la acogida, pero aparte de citar a La Veneno en el libro, a Daddy Yankee junto a Hobsbawm o Thompson, intento hablar de cómo hemos construido estos relatos hasta ahora, del gran personaje o el mito individualista o las fechas, y cómo lo hemos interiorizado. Y bueno, para intentar plantear formas alternativas de ver la historia, no voy a estar solo hablando de mi libro como Paco Umbral. Vamos a hablar de mi libro. Ahí va a estar Sara y vamos a hablar de cosas muchísimo más interesantes. Sí, bueno, yo voy porque me han dicho que había vermú. Yo también voy a ir. Ah, pues ya, qué bien, pues nos vemos ahí, a ver quién llega antes a la botella. Qué broma. La botella es mío. Estaremos hablando de pues formas alternativas de estudiar el pasado, ¿vale? Y sobre todo cómo contar las historias desde abajo, también desde las disidencias. Sí, en la librería transfeminista Mary Read, como hemos hecho hoy, eso. Hablar de algo tan glorificado como el siglo de oro, pero dándole la vuelta. ¿Qué es este tema con el que despedimos el programa de hoy, Mariela? Nos despedimos con Kick It, de Peaches junto a Iggy Pop, porque tanto ella como él han jugado con los roles de género, la sexualidad y el exhibicionismo a lo largo de toda su carrera y de la mejor manera. Iggy Pop decía que no sentía vergüenza en vestir como mujer porque no pensaba que serlo lo fuera, así que ya sabéis, a patear los roles y estereotipos de género. ¡Kick it! ¡Kick it! Miquel, Sara, Mariela, qué placerazo, cómo me ha gustado esto de juntaros, hacedlo más. A que sea que ha molado. Sí. Más orgías radiofónicas. Hay que romper esas fronteras que ponemos. Sí. Eso es, los roles fuera. No os vayáis porque vamos a seguir pateando oídos. Aún nos queda el epílogo. Con la iguana del punk nos trasladamos a uno de los húmedos hábitats de este singular lagarto. Viajamos hasta Centroamérica para escuchar junto a Laura Casielles las voces de la tierra de Guatemala. 40 años con las personas defensoras de derechos humanos. Contra la desigualdad. Por la no violencia. Contra la opresión. Por la educación y la transformación social. Voces de la tierra. Voces de la tierra. Voces de la tierra. Defensoras del territorio y los derechos humanos en Latinoamérica. En colaboración con Brigadas Internacionales de Paz. Puedo caminar solo. Para soñar me basta la sombra de los árboles. Me impide avanzar el peso de tu mano sobre mi cabeza. Buenos días, Laura. Hoy empezamos con un poema. Pues sí, Javier, crudos días. He querido traer poesía para arrancar, porque yo sé que a ti te gusta mucho, a mí también, y nunca habíamos tenido poesía aquí en Voces de la Tierra. No habíamos tenido. ¿Y qué nos cuentas de este poema que acabamos de escuchar? Pues que nos lleva al país y al tema que traemos hoy. La voz que hemos escuchado es la de Humberto Acábal, un poeta guatemalteco que falleció hace un par de años. Él componía en lengua maya quiché, que es la que oíamos al principio, ¿sí?, por debajo de la traducción que hace él mismo. Y en sus versos, pues, deja ver lo que ha vivido su pueblo. Ese peso de la mano sobre sus cabezas que no deja caminar, que dice el poema. Exacto. Los pueblos indígenas de Guatemala, como al que pertenecía Humberto Acábal, han sufrido a lo largo de los siglos el genocidio y otros crímenes de lesa humanidad. Y todavía en la actualidad siguen siendo víctimas de muchas violaciones de derechos humanos. Pero algo en lo que quiero que nos fijemos hoy es en cómo de lejos viene esta situación. Escucha. Como bien saben, son más de 500 años de lucha y resistencia ante este despojo que vivimos como comunidades indígenas, como pueblos originarios. Estamos escuchando a Lesbia Artola. Ella es la coordinadora del Comité Campesino del Altiplano, que es una organización que acompaña a las comunidades indígenas en sus luchas. Esos que nos llaman a nosotros invasores,
Lesbia habla de 500 años de lucha, es decir, habla del expolio colonial. Claro, eso es, porque muchas veces cuando hablamos de esto de la herencia del colonialismo, de que hay que descolonizar nuestro pensamiento, nuestro sistema, pues nos parece algo abstracto, lejano, que está en el pasado. Pero casos como el de Guatemala nos muestran que no, que es algo muy actual. Esos que nos llaman a nosotros invasores, porque así nos dicen que somos usurpadores, que somos invasores, que somos destructores, cuando no es así. Somos los que defendemos la vida, somos los que defendemos los territorios. O sea, que los llaman invasores a ellos. El mundo al revés. La realidad es que los usurpadores son aquellos que vinieron a usurpar nuestras tierras acá, los grandes terratenientes. El tema con todo esto tiene que ver, como siempre en esta sección, con ese modelo económico extractivista que hay en Guatemala. Porque la tierra la tiene acaparada el gran terrateniente, las grandes empresas extractivas, los monocultivos. Está la palma, la caña de azúcar, están las petroleras, están las mineras. El dinero siempre detrás de la sangre. Todo esto, de hecho, también tiene mucho que ver con la guerra que sufrió Guatemala durante el siglo XX. Sí, fue ya entonces una de sus causas fundamentales. El conflicto armado en Guatemala duró 36 años, desde 1960 hasta el 96. Y uno de sus detonantes fue ese, la concentración de la tierra en muy pocas manos y la desigualdad tan grande que generaba esto, sobre todo con un componente muy fuerte de discriminación de la población indígena. Hay que recordar que fue un conflicto muy sangriento, con más de 200.000 personas asesinadas, 45.000 desaparecidas y se calcula que 1,5 millones de desplazadas, en un país que no llega a los 17 millones de habitantes. Justo hemos estado charlando también con alguien que vivió este conflicto, uno de esos 1,5 millones de personas que fueron desplazadas por la guerra en Guatemala. Cuestión del conflicto armado, pues tuvimos que abandonar nuestros lugares desde los 80. Él es Virgilio García Carrillo. Hoy en día es uno de los coordinadores del Consejo de Comunidades de la costa sur del país, pero como escuchábamos, él no es de allí. Todos los que andaban en lucha pues fuimos perseguidos y nosotros, para no morir, tuvimos que abandonar nuestras casas, las quemaron, destruyeron, se llevaron nuestros animales como bestias, ganado, ovejas, perros, hasta gatos se llevaron, gallinas. Entonces realmente nos robaron todo y quemaron todas nuestras pertenencias. Tuvimos que huir a las montañas. Estamos hablando de los años 80, cuando esta guerra se recrudeció. Era un conflicto que estaba muy marcado, además, por la Guerra Fría, y en esos años la violencia se hizo mucho más fuerte y afectó sobre todo a la población campesina e indígena que quedaba entre dos fuegos. Eso es, y en las montañas hacia las que huían personas como Virgilio estaban los CPR, las comunidades de resistencia que lograron sobrevivir escondidas hasta que en diciembre de 1996 se firmaron los acuerdos de paz. ¿Qué pasó entonces con Virgilio y con sus compañeros? Pues con el acuerdo de reasentamiento, que formó parte de esos acuerdos de paz, se les reubicó en distintas zonas del país. Pero no te va a sorprender saber que las cosas no se resolvieron. Sí, se firmaron los acuerdos de paz. Hubieron compromisos del Estado, del gobierno en ese tiempo, de darnos una tierra para vivir, con una vivienda digna, con una buena educación, con una buena salud y con un apoyo técnico y económico para la producción. Pero esto solamente fue en papel, porque en la realidad los acuerdos de paz nunca se cumplieron. Los informes de las organizaciones que trabajan en el país dicen que no solo no se ha avanzado, sino que en estos 25 años, de hecho, se ha retrocedido. Hoy Guatemala es un país con un 61% de pobreza y está a la cabeza del continente en desnutrición infantil, por ejemplo. Es que es difícil que se resuelvan los problemas si las causas siguen intactas. Efectivamente, y en la base de los problemas sigue estando este mismo tema de la desigualdad en el acceso a la tierra. Hay, fíjate, Javier, un 2% de propietarios que acaparan el 65% del territorio. Y el territorio más rico y más fértil, claro. Por otro lado, después de la firma de los acuerdos de paz, los megaproyectos agrícolas se ven además complementados con que se han privatizado los servicios públicos, quedando todo pues en las mismas manos.
Así que después de una guerra de 36 años y de 25 años de acuerdos de no paz, personas como Virgilio tienen que seguir en la lucha. Sí, Virgilio, por ejemplo, sigue peleando por el territorio, concretamente por el acceso al agua. Los ingenios de caña han venido destruyendo hasta todos los animalitos que están en el agua, pues, y secuestran los ríos para los cañaverales, para las palmeras. Entonces los ríos ya no llegaban al mar, entonces eso fue la lucha, pues, de que... Algo tan sencillo como defender que los ríos no dejen de llegar al mar. Y por eso tan sencillo, los y las activistas guatemaltecas sufren una criminalización tremenda. Vamos a volver un momento con Lesbia, que tiene una visión general muy clara sobre todo esto. En este contexto que se está viviendo, hay más de 964 órdenes de captura en contra de defensores y defensoras. Una de esas órdenes le afecta a ella. Tengo más de 7 procesos abiertos en mi contra, los cuales me han acusado de usurpación, me han acusado de trata de blancas, de pertenecer al crimen organizado, del narcotráfico, de contrabando de armas. Toda esta retahíla de cargos es un intento de manchar su imagen de cara a las comunidades con las que trabaja. Pero lo peor es que las palabras casi son lo de menos. Su entorno conoce bien consecuencias mucho peores. Entonces han habido 7 asesinatos, los cuales han quedado impunes. Y el delito fue defender la tierra, defender los bienes naturales. Incluso hay 2 compañeros sentenciados a 35 años de prisión, lo que es Jorge y Marcelino. Ante esta represión, ante esos asesinatos, los defensores y defensoras se ven indefensos, porque son acciones que casi siempre quedan impunes, como cuenta Lesbia. Por ejemplo, en el departamento donde vive ella, la impunidad con estos crímenes es de un 97%. Los últimos días de que él vino aquí con nosotras a hablar, decía, yo soy capaz de entregar mi vida por seguir defendiendo mis tierras. Y cuando murió, nos lo entregaron descuartizado totalmente. Y para que nos dieran, para que no hubo ni siquiera justicia para ese asesinato del compañero. Y quedó como una burla para nosotras, pues, y de verdad que duele el alma. Duele el alma escucharla, sí. Qué desgarrador el relato y lo que están viviendo. Es increíble cómo se ligan en toda esta historia el pasado y el presente. Aquel expolio colonial con la represión que siguen sufriendo hoy quienes luchan contra la explotación de las grandes empresas. Eso es, aquel viaje que empezó hace 500 años y que no ha sido reparado todavía, está anudado al sistema extractivista que de paso está acabando con el planeta y que nos deja también sin futuro. Así que no es una lucha ajena, es la misma para todos y para todas, aunque a algunas personas les toca sufrir más las consecuencias. Aunque es una lucha bien difícil, bien jodida y bien fuerte, pero hay que seguir. No hay que achicopalarse, como dicen, hay que echarle para adelante, ¿verdad? Verdad. No hay que achicopalarse, qué preciosa palabra. En fin, que no queda otra que seguir para adelante. Pero qué historias más duras, ¿eh? Le mandamos un abrazo muy fuerte a Lesbia, a sus compañeros y compañeras. Gracias, Laura, por traernos estos relatos. Gracias por acogerlos y nos vemos el mes que viene.